¿Cómo están, alumnos del nivel beta? Tengan ustedes muy buenos días. Espero que se encuentren bien y siempre tomando las medidas para continuar cuidándonos. No se me cayó la cámara ahí. Bien, entonces vamos a empezar el día de hoy con el tema número 12 y vamos a aprender un poquito acerca de la eliminación de oraciones, ¿ya? Para empezar, ¿qué cosa es eliminar? Bueno, eliminar es quitar algo que no concuerda con el resto del grupo, ¿no? Excluir. Pero en este caso vamos a hacer oraciones, ¿ya? Entonces, estábamos diciendo pues que las oraciones eliminadas consisten en retirar aquella oración que no se relaciona con las demás o que tampoco se relaciona con el tema que tenemos que identificar de qué se trata, ¿no? Ahora, para resolver los ejercicios de oraciones eliminadas, vamos a basarnos en dos criterios. El primero de ellos se llama la redundancia. ¿Qué cosa es una redundancia? Bueno, es aquella oración en la que se reitera innecesariamente una información ya expresada, es decir, se repite, ¿no? Vamos a ver un ejemplo. Acá tenemos 4 oraciones. La primera dice lo siguiente. Oración número 1. El pez espada es grande y llega a medir hasta 4 metros. Oración 1. Oración 2. Tiene una aleta larga y delgada en forma de espada. Oración 3. Vive en las capas superiores del mar. Y oración 4. Su protuberancia en forma de espada en realidad es una aleta. ¿Qué podemos observar en estas 4 oraciones? Como puedes ver en la parte final, la oración 4, es decir, su protuberancia en forma de espada en realidad es una aleta, se repite en la oración 2. Tiene una aleta larga y delgada en forma de espada, solamente que con diferentes palabras o en diferente orden. Entonces a eso se le llama redundancia. ¿Por qué? Porque vamos a observar que una de las oraciones se repite en otra, ¿ya? Vamos a ver el segundo criterio. El segundo criterio se le llama impertinencia. ¿Qué cosa es una persona, por ejemplo, impertinente, no? Una persona impertinente, por ejemplo, es aquella que se mete en asuntos que no le competen. Entonces, vamos a ver que en las oraciones eliminadas también existen oraciones que, por decirlo así, se meten en asuntos que no le competen, ¿no? Por eso es que hay una desvinculación con el tema, no tiene nada que ver con el tema. Vamos a ver acá de la misma forma 4 oraciones. La oración número 1 dice, el termómetro es un aparato que mide la temperatura. Oración 2, el más común consiste en un tubo capilar graduado. Oración 3, la temperatura es el grado de calor en los cuerpos. Y oración 4, en el extremo de dicho tubo presenta una ampolla de vidrio. Entonces, ¿qué podemos observar ahí? Que la oración 1, la oración 2 y la oración 4 hablan acerca del termómetro, de sus características. En la primera dice para qué sirve, para medir la temperatura. En la segunda menciona de qué está hecho, ¿no? Dice un tubo capilar graduado. Y en la cuarta oración menciona qué es lo que presenta. Pero la oración número 3 habla de la temperatura. Ahora quizás tú te preguntes, no, pero profesora, la temperatura se mide con el termómetro. Es cierto, ¿no? Pero estamos hablando de las características físicas del termómetro. Por eso es que la oración 3 no pertenece al tema, porque habla acerca de otro tema que sería la temperatura. Entonces, tú te vas a dar cuenta que en las oraciones eliminadas te van a dar 4 o 5 oraciones en las cuales tú tienes que identificar si se repite, es decir, si hay redundancia, o si es que no pertenece al tema, es decir, si es de impertinencia. Bien, entonces, sabiendo todo esto, chicos, vamos a hacer la sesión número 12. ¿Ya? Me imagino que tú ya tienes ahí tu separata a la mano
Y con ayuda de mamá, de papá o de algún adulto responsable, vamos a desarrollar los 12 ejercicios y luego vamos a identificar también si es por redundancia o impertinencia, que con tu lápiz lo puedes colocar a un costado, ¿no?, de cada oración. ¿Ya? Entonces vamos a empezar con la primera oración. A ver, dice lo siguiente. Eres muy hermosa, te lo juro. Nunca había visto a alguien tan bella. Ojos claros y expresivos, cejas pobladas, nariz recta y lindos labios. Y además vivía muy cerca de mi casa, su cabello dócil revoloteaba con el viento. ¿Qué podemos percibir de estas 4 oraciones? Mira, la oración 1, ya lo voy a marcar, ya lo voy a poner en negrita. La oración 1, la oración 2, la oración número 3 y la oración número 5, ¿de qué aspectos están hablando? Están hablando de las características físicas de una persona, ¿ya? Está hablando de lo que es hermosa, que es bella, que tiene los ojos bonitos, cejas pobladas, cabello dócil, etcétera, etcétera. Entonces está hablando de las características físicas de una persona. Pero acá en la oración 4, que vivía cerca de su casa, vemos que es una oración que no compete con las demás. Por lo tanto, como no pertenece, como no pertenece a las demás oraciones, podemos decir de que es una, voy a colocar acá con mayúscula, vamos a colocar acá impertinencia. ¿Ya? Y entonces, esta oración número 4 es la que se va a ir, ¿ya? Ahí está. La oración 4 es la que se va. Hasta ahí, ¿no? Vamos, si gustas, puedes escribir aquí debajo, ¿no? ¿Cuál sería el tema? Características físicas de una mujer. ¿Ya? Entonces, si gustas, puedes escribir el tema, ¿ya? Para que te puedas percatar por qué dicha oración ha sido eliminada, ¿ya? Entonces, eso lo puedes hacer en algún espacio de tu separata, y también una vez que marcas, ya sabes que se ha retirado por ser una oración de impertinencia, ¿ya? Entonces, vamos a continuar con la número 2. Ejercicio 2. Son 2 oraciones que vamos a hacer. Dice, la atmósfera es una capa gaseosa que envuelve la Tierra, tanto en su parte sólida como líquida. Es impalpable y está compuesta de varios gases. A ver, esta está más fácil. Si te das cuenta, nuevamente la 1, la oración 2 y la oración 4. ¿De qué están hablando? ¿Cuál sería el tema ahí? Estamos hablando de la parte gaseosa, de la parte sólida y líquida. Estamos hablando de, podría ser características del planeta Tierra, ¿no es cierto? Ahí está, ¿no? Entonces, estamos hablando de las características. A ver. Ahí está. Ese es mi tema, ¿ya? Lo voy a poner con azul para que te puedas dar cuenta. Entonces, esta parte que dice es impalpable, es una oración que no tiene nada que ver, ¿ya? A ver, voy a acomodar un ratito la cámara, chicos, porque la tengo muy lejos y no puedo escribir. Ya, ya. Ay, a ver. La computadora la tengo muy lejos y no puedo escribir. Bien, ahora sí, vamos a continuar, ¿ya? Entonces, habíamos visto de que hay una parte que, o ya identificamos a la oración que
no tiene nada que ver con el tema, ¿no? Entonces, podríamos colocar acá. A ver, cuando me dicen que es impalpable, ¿a quién se refiere? ¿A la parte sólida, líquida o gaseosa? Se supone que a la parte gaseosa. Entonces, si te das cuenta, la 3 se repite en 4. Entonces, podríamos decir que es de redundancia. ¿Ya? Y también puedes colocar acá, la 3 se repite en 4. ¿Ya? Entonces, como la respuesta es la oración número 3, se va a la letra B. ¿Ya? Vamos a continuar. Los recién casados llegaron a la recepción, bailaron a los acordes del clásico vals, luego de las respectivas fotos y felicitaciones. El lugar estaba adecuado y acondicionado, se dio inicio al baile de festejo. A ver, yo te pregunto, ¿cuáles son las dos oraciones que se repiten? ¿Cuáles son las dos oraciones que hablan del mismo tema? Si te das cuenta, mira, la oración 2 y la oración 5 hablan acerca de un baile, ¿no es cierto? Entonces, sabiendo esto, ¿quién de los dos irá? Siempre se va a ir la segunda opción. Entonces, esta oración de acá que se repite, vamos a poner acá redundancia. Y abajo voy a colocar la oración 5 se repite en 2, ¿no? Explicándote siempre por qué es que escogemos dicha respuesta. Entonces, el resto estaría correcto, ¿ya? Y como la 5 es la que se repite, busco la alternativa 5. Acá está. Esta es la que se va. ¿Estamos? Bien. Continuamos. Número 4. Los galgos son una raza de perros. Son utilizados en múltiples competiciones. Poseen una buena figura y potente musculatura. Pesan entre 30 y 32 kilos. Y tienen una gran cantidad y velocidad, ¿no? A ver, ¿qué podemos decir de esta oración? Nuevamente, mira, la oración 1, 2, 3 y la oración 5 están hablando acerca de las cualidades del perro galgo. Entonces yo voy a poner acá tema, cualidades del perro de raza galgo, ¿ya? De eso está tratando esos puntos. En cambio, la oración número 4, si tú te percatas, en la oración número 4 habla acerca de un rasgo físico, ¿no? Entonces, esta oración de acá es la que se va a retirar, ¿ya? Se va a retirar. ¿Qué oración es? La número 4. Entonces, estamos hablando de impertinencia. ¿Ya? Impertinencia. Ahí está. Bien, continuamos. Bueno, ¿qué dice acá ya? Nacido en Washington en 1955, Bill Gates, informático estadounidense, fundó la compañía Microsoft. A comienzos de la década de los 80 alcanzó su mayor éxito y se le conoce por un gran comedor de tallarines. Ah, esta está más fácil, ¿no? Si te das cuenta, la oración 5 no tiene nada que ver con las demás oraciones. ¿Por qué?
porque en realidad pues están hablando de un personaje y de los, podríamos decir así, los aportes que él ha hecho dentro del campo de la computación, ¿no? En cambio, la oración 5 habla acerca de repente gustos que él pueda tener. Entonces, esta oración se va por impertinencia, porque no pertenece, ¿ya? Entonces, busco la oración 5 y esta es la que se retira. ¿Cuál sería el tema? Podríamos colocar acá aportes de Bill Gates en la informática. ¿Ya? Ese es el tema del cual tratan las demás oraciones. ¿Ya? Ahí está. Continuamos. Marte es un planeta rojo. Júpiter formado por hidrógeno líquido. Saturno está lejos de la Tierra. La atmósfera terrestre es impresionante desde el espacio. Entonces, nuevamente, la oración 1, 2 y 3 hablan acerca de los planetas. Entonces yo puedo colocar tema, los planetas. Ya, ese es mi tema, mira, que se ve en la oración 1, 2 y 3. Pero ¿qué pasa con la 4? La 4 ya está hablando de otro punto, ¿no es cierto? Está hablando acerca de la atmósfera, que no dice ni siquiera de qué planeta. Entonces estamos viendo que es una oración de impertinencia. ¿Ya? Continuamos. El diente consta de 3 partes: corona, raíz, cuello, formado por esmaltes en merto y marfil. Los hay de varios tipos dependiendo de la especie, y en los mamíferos se clasifican en incisivos, molares y premolares. A ver, ¿qué oración crees que se va acá? Está entre la 4 y la 5, ¿no es cierto? Y dice, ¿por qué? Porque si tú te das cuenta, la oración 4 y 5 se repiten, ¿ya? Se están repitiendo. Pero ahora yo te pregunto, ¿cuál de los dos, entre la 4 y la 5? O sea, hay dos opciones, ¿no? Hace un momento te había dicho que generalmente se va a la segunda opción, pero cuando hay dos opciones que son muy parecidas, tengo que buscar la opción que me acerque, que me dé más datos específicos. ¿Cuál de las dos oraciones me da datos mucho más específicos? ¿La oración 4 o la oración 5? Claro, la oración 5 me da datos más específicos, porque me está hablando específicamente de la clasificación. Por lo tanto, la oración 4 es la que se va a ir, ¿ya? Y como se repite en la 5, estamos viendo que es redundancia, ¿ya? Y acá yo puedo colocar la oración 4 se repite en la 5, ¿ya? Entonces, mediante esto yo me voy a poder guiar. ¿Estamos? Entonces, busca la número 4 y esa es la que se retira. ¿Ya? A ver, continuamos. Cuando el velero chocó, generó un pánico inmenso. Los que estábamos cerca tratábamos en vano de sujetar las velas. Aferrados al velero, a la deriva estuvimos 16 horas. El hambre hacía más complicado nuestra situación. Ninguno de nosotros pudimos permanecer serenos en un velero sin rumbo. A ver, ¿cuál es el tema acá? ¿No? Está hablando de un barco que se dio a la avenida y un accidente, ¿no? Dice que el velero chocó, entonces podemos colocar acá accidente en un velero. Y hemos identificado el tema. Entonces, sabiendo este tema de acá, podemos decir, ¿cuál de las oraciones no habla acerca de un accidente?
Fácil, ¿no? La número 4. Que la número 4 habla de que tenían hambre. Entonces, ¿qué tipo de oración será esta? Será impertinencia. ¿Ya? Impertinencia. Voy a colocarlo con mayúscula para que lo puedas anotar tú también, ¿ya? Entonces, ¿qué oración se va? La número 4. Ahí está. Continuamos. Nos dirigimos temprano a la playa del sur. Santa María era la playa elegida por la mayoría. Nos instalamos en una ubicación en la playa. Era un día caluroso. ¿Qué estarían haciendo mis padres en casa? A ver, nuevamente, ¿cuál es el tema? La 1, la 2, la 3 y la 4, ¿de qué cosa están hablando? Están hablando de un paseo a la playa del sur, ¿no? Entonces voy a colocar acá, paseo a la playa del sur. Ese es mi tema. ¿Cuál de las oraciones no habla acerca de un paseo a la playa del sur? La número 5, ¿no es cierto? Entonces, como no tiene nada que ver con el tema, es una oración de impertinencia. Ahí está. Entonces se me va la número. ¿Dónde dice 5? Acá la alternativa A. Plac, plac. Continuamos. Me había preparado bien. Tenía todo planeado. El campamento sería un éxito, que recordaba Josefina nunca volvería a ver. Este también está fácil. ¿Cuál es el tema? Si te das cuenta, la 1, la 2 y la 3 habla de un plan. Podría ser un plan para ir al campamento, ¿no? Plan para ir de campamento. Ese es mi tema, ¿no? Entonces, esta oración, donde no hay, justamente en la número 4, ¿ya? La número 4 no tiene nada que ver con las demás. Y como no tiene nada que ver, entonces sabemos que es una oración de impertinencia. Entonces busco acá alternativa 4, que es la oración que se retira. Te vas dando cuenta cómo es que puedes ir sacando o llegando a una conclusión, ¿no? Viendo el tema del cual habla o identificando cuáles son las dos oraciones que se repiten, ¿ya? Si hay una oración que no tiene nada que ver con las demás, se llama impertinencia. Y si hay una oración que se repite, se llama redundancia. Dentro de la redundancia, como vimos en el primer caso, generalmente se retira la segunda opción, pero si hay dos opciones que son muy parecidas, voy a retirar aquella opción que contenga menos información, ¿ya? Vamos a ver la 11. Esta está un poquito más grande. A ver. Las ruinas de Machu Picchu son las más grandes muestras del ingenio de los incas. La ciudad del Cusco está construida sobre las ruinas de los templos incaicos. Esta ciudadela, construida en la cima de un monte de la destrucción debido a su difícil acceso, fue descubierta por un arqueólogo norteamericano y actualmente es un punto de peregrinación. Como que está un poquito más difícil. Pero si te das cuenta, hay dos oraciones que repiten la misma palabra. ¿Cuál es? A ver, identifícalo. Repiten la misma palabra. Y mira, justamente está acá. 1 y 2. Ahora, yo te pregunto. Se supone que en estas dos oraciones, no es pues como en el caso del que vimos acá de los dientes, ¿no? O sea, te repiten lo mismo. Entonces, como se repite, yo voy a eliminar la segunda opción. Esta opción se me va a ir. Entonces yo digo que es redundancia. ¿Ya? Y acá voy a escribir
la oración 3 se repite en 2, ¿no? La oración 3 se repite en la oración número 2. Entonces, como he seleccionado esta que está con rojo, busco acá y lo voy a marcar con mi lapicero, ¿ya? Y por último, dice, la publicidad genera el consumo. Silencio. El Mercedes-Benz es el auto más famoso del mundo. El Rolex es el reloj más prestigiado. Cállate. Ay, se me ha caído la cámara, chicos, un ratito, y aparte que estoy con mi bebé, ¿ya? La Coca-Cola es la bebida de mayor consumo en el mundo. Ser líder en el mercado requiere tener excelente calidad. A ver, yo te pregunto, ¿qué oración crees que se va y por qué? Mira, por ejemplo, en la 2 habla de una marca, en la 3 también habla de una marca, en la 4 también habla de una marca. Se queda 1 y 5, pero la 5, por decir, cuando uno es un líder en el mercado, dice tiene excelente calidad. Y para tener una excelente calidad se supone que eres el mejor. Entonces, si la 2, la 3 y la 4 hablan de los mejores productos, entonces la número 1 se va a retirar. ¿Ya? Vamos a poner acá, un ratito, hijita, redundancia, porque no tiene que ver con el tema. ¿Ya? Y acá yo puedo colocar incluso mi tema. Ay, acá, un ratito, Berenice, por favor, ¿ya? ¿Cuál sería mi tema acá? Los mejores podríamos hacer, ¿no? Los mejores productos, ¿no? Que incluso el ser líder en el mercado, cuando me dicen en el mercado, se está refiriendo a productos, ¿ya? Entonces, esta oración es la que se va a retirar. Quiere decir la número 1. Ahí está. Entonces, de esta forma podemos ir identificando la eliminación de las oraciones bajo dos aspectos. Cuando sea por redundancia, tienes que saber de qué tema se habla. Y cuando sea por impertinencia, ¿no? De la misma forma tienes que saber de qué tema se habla. Y decir, en el caso de la redundancia, cuál es la oración que se repite. Entonces, yo te aconsejo que a medida que tú vas a ir elaborando tus oraciones en tu separata, ¿no es cierto? Vayas escribiendo el tema y si es también por impertinencia o por redundancia. Y nuevamente te repito, si es por impertinencia, ¿no? Que escribas ahí el tema, ¿ya? Y si es por redundancia, donde se repite la oración. ¿Ya, chicos? Entonces, te voy a mandar la separata, te voy a mandar la sesión para que lo puedas desarrollar en casa. Bien, chicos, entonces eso ha sido todo por hoy. Ya, me despido de ustedes hasta la sesión número 13. Cuídense bastante y por favor no se olviden de enviar su separata, su cuaderno, sus fotos a tiempo. Ya, no esperen último momento para evitar después las notas bajas. Cuídense bastante, nos vemos, chicos. Chao.